Y bueno, hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Somos mateolólogos, ¿sí o no? Y ha estado increíble, ha sido espectacular. Y miren, hoy nos corresponde revisar el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que ya empezamos a finalizar lo que es el Sermón del Monte. Iniciamos en el Sermón del Monte el capítulo 5. Y bueno, ha sido maravilloso, ha sido increíble todo lo que hemos aprendido. Entonces recuerdan un poquito de las bienaventuranzas, ¿cierto? A mí me quedó mucho ahí el tema de los pobres en espíritu, eso fue muy lindo. Luego hablamos de la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, estuvimos mirando eso, súper interesante. Luego nos fuimos a otra parte que se llaman las antítesis, estas ideas que son contrarias, en las que Jesús decía: oísteis que fue dicho, pues ahora yo os digo. Entonces esa nueva interpretación de la ley, la interpretación correcta de la ley, ¿sí? Espectacular, brutal, ¿sí? Y bueno, ahí hablamos de Jesús y la ira, ¿cierto? Hablo del adulterio, divorcio, los juramentos, la ley del lex talionis, la ley del talión, ojo por ojo, ¿cierto? El amor a los enemigos. Bueno, fue increíble. Luego nos metimos con el tema de las 3 disciplinas espirituales de las que nos habla Jesús ahí. ¿Recuerdan cuáles son? Limosna, generosidad, oración y ayuno. Tremendo, porque una iglesia sana, una iglesia que normalmente se enfoque más en una de estas 3, ya como que ya puede caer en problemas. O sea, realmente Jesús lo enseña como 3, un paquete completo, ¿sí? Entonces eso también es chévere para nosotros discernir dónde estamos y el lugar en el que estamos, ¿cierto? Entonces es lindo porque deseamos ser generosos, claro que sí. Y la generosidad va más allá del dinero, ¿no? No se trata de eso nada más. Somos generosos con nuestro tiempo, que ese sí no vuelve, ¿cierto? El dinero va y vuelve, el tiempo no, ¿cierto? Ese va derecho. Somos generosos poniendo nuestros dones, nuestros talentos al servicio del Señor. Sí, no es un tema nada más de plata, ¿cierto? Escuchar a alguien cuando está de pronto triste o algo, yo le doy mi tiempo y escuchamos y oramos. Eso es ser generoso también, ¿sí? Y bueno, obviamente la oración y el ayuno, y fue interesante cuando hablamos del ayuno, la oración que nos enseñó Juli. Eso fue un tiempo muy, muy especial. Luego el Sermón del Monte entra como en estos temas de contradicciones de la vida, ¿sí? Entonces, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, que son nuestros ojos, ¿cierto? Las riquezas, wow, Dios y las riquezas. Y finalmente, en nuestra última reunión, estuvo Faisal hablándonos de el afán y la ansiedad. Y es tremendo. Miren cómo el Mateo resume de una forma increíble en este evangelio las enseñanzas de Jesús, que habla del afán y la ansiedad. Y bueno, ya aquí ya estamos calentando, ya estamos en nuestro warm-up. Habla de el afán y la ansiedad, pero él viene hablando ¿de qué? De las riquezas, ¿cierto? Dios y las riquezas. Y qué tremendo, porque definitivamente algo que genera definitivamente afán y ansiedad en la vida de nosotros es el afán, la ansiedad, el deseo de poseer riquezas, ¿cierto? De tener, eso nos genera ansiedad, ¿cierto? Las cosas de este mundo nos generan ansiedad, ¿cierto? Eso fue muy, muy, muy lindo de lo que nos estuvo compartiendo. Y recuerdo que ponía de ejemplo el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel cuando en el desierto, todas las cosas increíbles que vieron, y aún así había momentos en que renegaban contra Dios, ¿sí? Pero lo más tremendo de eso es que eso no son ellos, no fueron ellos. Eso es como un simbolismo también en cierta forma de que somos nosotros, o sea, que nosotros estábamos ahí. O sea, si nosotros estuviéramos ahí, seguramente hubiéramos hecho lo mismo. Sí, estos que crucificaron a Jesús y gritaban crucifíquenle, ahí hubiéramos estado nosotros gritando crucifíquenle. O sea,
O en el mejor de los casos lo hubiéramos dejado solo, como los apóstoles. ¿Cierto? Entonces, wow, es tremendo. Y cómo este afán y esta ansiedad también son parte de nuestra vida, ¿cierto? Y cada vez es más común hablar de todos estos temas, ¿cierto? Hoy es interesante, como decía al principio, el texto del día de hoy es increíble, es maravilloso. Y qué bueno que podamos estudiar de esto y aclarar algunas cosas que, como siempre, nos las han enseñado desde la religión, desde la tradición, y eso pues a veces no es lo más fiel a la palabra de Dios, ¿sí? Mi amor, ¿me haces un fa? El fader rojo de la consola lo bajas un poquito, o Cevitas, que está... ¿Cuál es ese canal? No, el master, sí, que está que pita. Listo. Bueno, entonces, para el día de hoy, Mateo 7, capítulo 7, versos del 1 al 6. Eso, ahora sí, listo, ya estamos. Gracias, Cevitas. Entonces, Mateo capítulo 7, versos del 1 al 6. Empezamos la recta final del Sermón del Monte. Empezamos en el capítulo 5, el Sermón del Monte. ¿Cierto? Vamos a leerlo juntos, oramos y nos adentramos en el texto. Dice así, si tiene una Biblia Reina Verdadera ahí, el título que tiene ahí va a decir, el juzgar a los demás. Dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oremos. Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de abrir la Escritura el día de hoy. Gracias, permítenos ver en ella las maravillas de tu ley y contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo sigamos siendo transformados conforme a tu imagen como por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conocemos este pasaje, ¿cierto? Lo hemos escuchado. Y cuando hablaba al principio del tema de que se ha usado mucho fuera de contexto, y ya vamos a ir allá, pero es una realidad, y de hecho tomamos este verso 1 que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? ¿Alguna vez les han dicho a ustedes eso? Hermano, no juzgue para que, ¿cierto? Resulta, y ahorita vamos a hablar un poco del contexto, pero resulta y pasa que, ¿cómo digo esto? Miren, hay dos posiciones claras en cuanto a este versículo. Una dice así, se ha usado para condenar a los que condenan, ¿cierto? Para criticar a los que critican y para debatir que no se debe debatir. Ojo, otra vez. Ojo, hablando de que se ha usado un poco fuera de contexto esto. Se ha usado para condenar a los que condenan. Para criticar a los que critican. No juzgue, hermano. Y para debatir que no se debe debatir. Ahora vamos a ir a profundizar. Juzgar es la palabra griega krino, que tiene que ver con distinguir y decidir. Ojo, distinguir, o sea, eso necesita un proceso de observación, ¿cierto? Análisis, y luego en base a eso tomar una decisión. ¿Vale? Esa es la palabra usada ahí, krino. Tiene que ver con distinguir y decidir. Ahora, ojo, entonces Jesús nos está diciendo, no debemos distinguir ni decidir de ninguna manera. Eso no es lo que nos está hablando ahí, ¿cierto? Entonces, ya vamos a explicar un poco. Ese es el contexto que la gente normalmente le da a esto. No juzgue.
Entonces, hermano, no le pegue a su mujer, me estás juzgando, no me juzgues, ¿cierto? O sea, y es un ejemplo un poco exagerado, pero yo me he encontrado con personas así. Entonces se vuelve la excusa, ¿cierto? Un verso que se vuelve la excusa para la persona que no quiere ser confrontada por el mal que está haciendo. Todos lo ven, todos lo vemos, pero él, no me juzgues, ¿cierto? Eso no es lo que está hablándonos el Señor acá. Un poco, pero ya vamos a ir bien al texto y lo vamos a analizar. Estamos entrando apenas en contexto. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Entonces ese es el ejemplo, hermano. No le pegue a su mujer, me estás juzgando. No es eso lo que el Señor nos está hablando, porque de hecho la Biblia, y ahorita lo vamos a mirar en varios ejemplos, nos llama a distinguir y decidir, a juzgar dentro de ciertos parámetros. Juzgar justamente nos enseña la palabra, y ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Entonces, estamos verso 1 explicando un poco el contexto de lo que Jesús nos está diciendo, porque Él no nos está llamando a dejar pasar todo e ir por delante caminando como si nada. No es eso. Y ya lo vamos a ver. Entonces, dentro del contexto de esta palabra juzgar, y ya vamos a mirar varias escenas, ¿cierto? Cuando juzgamos, por ejemplo, nosotros podemos juzgar cuando catalogamos a una persona, ya la definimos por un error que tuvo, ¿cierto? Entonces, el infiel, el mentiroso, el no sé qué, etcétera, etcétera, ¿cierto? Normalmente como seres humanos tratamos de hacer eso. Y, caemos en eso, ¿cierto? Juzgar a una persona o catalogarla por un error que tuvo. Eso es una forma como nosotros juzgamos. Otra es cuando hablamos a una persona simplemente de sus errores, ¿cierto? Todo lo malo que haces, le damos y le damos y le damos. Y todas estas cosas nos llevan a menospreciar a la persona, ¿cierto? Y muy seguramente esto es también de lo que está hablando el Señor Jesús aquí, ¿sí? Entonces es lindo porque Él no solamente, como les decía, no se trata simplemente de que sí debemos juzgar justamente algunas cosas, ¿cierto? Sino también tener cuidado, porque la palabra también tiene implícito esto de lo que les estoy hablando, catalogar a una persona por su error nada más, ¿cierto? Darle el nombre de su error, porque Dios no nos ve así, Dios no nos llama por nuestro error, Dios nos llama por nombre propio, ¿cierto? Cuando hablamos solo lo malo que hace esta persona, y por supuesto todo esto que nos lleva a menospreciar a la persona. Entonces vamos entrando apenas en el pasaje, ¿cierto? Tenemos en cuenta estos dos aspectos: juzgar, de qué nos habla, decidir, ¿cierto? Distinguir y decidir, pero también tiene este contexto que a veces somos así, ¿cierto? Ahora ojo, verso 2, me encanta: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Bueno, aquí hay varias cositas. Primero, dice, nos da como una medida, ¿cierto? ¿Cuál es la medida? Que como nosotros hacemos, así nos van a hacer. Esa es como la medida, ¿cierto? Y también nos da una advertencia, que si juzgamos, seremos juzgados. Ahora, si bien hay un contexto acá, de hecho hay una versión, creo que es la TLA, que dice que no juzguemos para que Dios no nos juzgue, ¿cierto? También hay un contexto que es en el que yo me quiero enfocar, que es como para nosotros en nuestro trasegar en esta vida. Entonces, miren, esto es maravilloso. Y vamos a ir preparando Gálatas 6:1 mientras digo esto. Porque con el juicio con que juzgáis, o sea, así como nosotros juzgamos a los demás, así como nosotros somos con los demás, ¿cierto? Así serán con nosotros. Pero uno dice, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Vamos a leer Gálatas 6:1, porque es que a veces nosotros asumimos que lo que le pasa a otra persona, esas cosas que vive otra persona, yo eso nunca lo voy a hacer, o eso nunca a mí me va a pasar, ¿cierto? Pero Gálatas nos habla un poquito de esto y nos da como claridad de esto que también se está hablando aquí en este pasaje. No, con el juicio con que juzgáis
seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Me encanta que está poniendo una medida. Tengamos esa palabra porque vamos a ir desarrollando el texto y todo esto va a tener mucho más sentido al final. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido, yo creo que una de las cosas que más incomoda y lastima es cuando una persona que aparentaba cierta cosa resulta que no es así. Sorprendido, ¿cierto? Porque no solo nos sentimos que nos dieron duro, sino que además se burlaron de nosotros, ¿cierto? Al ocultar algo, sorprendido. Pero miren qué más nos dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cierto? Ustedes que están bien o que consideran estar bien, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Vosotros que sois espirituales, acábenlo y denle palo para que aprenda. No, traedlo, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y esto me encanta. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? ¡Wow! Si cuando uno de nuestros hermanos cae, nosotros lo que hacemos es armarnos de misericordia y amor y tratar de traerlo y restaurarle, ¿cierto? Porque es que en algún momento de la vida, ¿cierto? En algún momento de la vida podemos ser nosotros quienes vamos a necesitar de esa misericordia y de esa restauración. A eso hace referencia el texto, ¿sí? Con el juicio que juzgamos seremos juzgados, ¿cierto? Y con la medida que medimos, así nosotros también. Y yo no sé si ustedes lo han vivido, pero yo lo he vivido, yo he experimentado eso, ¿sí? Procuro de ser misericordioso, de mostrar amor a las personas, y yo he recibido eso también, ¿cierto? De perdonar, yo he recibido perdón, ¿sí? Entonces eso es algo increíble, es algo que es completamente actual y para nosotros hoy. Ojo cuando señalamos, cuando criticamos, sí, ojo, ¿cierto? Porque con la medida que lo hagamos, así también nos van a hacer a nosotros. Clarísimo, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a necesitar misericordia? Cuando la embarremos, porque la vamos a embarrar en algún momento, ¿cierto? Así sea de pensamiento, de palabra, la vamos a embarrar. Omisión, la vamos a embarrar, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos está alertando la palabra. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Listo? Entonces miren, vamos aquí en dos cosas que vamos avanzando. En la primera, no juzguéis, que no tiene que ver sencillamente con no decir nada, ¿cierto? Dejar pasar todo, no es eso, ¿cierto? No es eso de lo que nos habla el texto. Pero por otro lado, también está el tema de juzgar y señalar a mi hermano. Y ojo que cuando lo haga, ¿con qué medida lo voy a hacer? Porque en algún momento voy a ser yo el que va a estar señalado. Entonces, pilas. Clarísimo. Ahora, verso 3, vamos a leer 3, 4 y 5. Y los vamos mirando. Dice así. Eso. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, hipocritai, deja de actuar, eres un actor, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos del hipocritai? ¿Qué es eso? Un actor de teatro, máscaras. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Miren, aquí me parece interesante varias cosas, que hay como medidas. Jesús está dando unas medidas. Habla primero que con la medida con que medís os serás medido. Después habla de paja, ¿cierto? Paja y viga, ¿cierto? Hace referencia como a eso, a unos tamaños, a unas medidas. Es importante que tengamos esa palabra en nuestra mente para ahorita que sigamos desarrollando el texto. Ojo, viga, paja. Y obviamente nos está llamando a ser primero conscientes de nosotros, ¿cierto? Antes de señalar.
Y aquí, bueno, podemos hablar varias cosas. Ok. Primero mirarnos nosotros. Normalmente nosotros tenemos una viga porque esa viga no nos deja ver exactamente lo que está pasando al otro. Miren a lo que vamos. Es muy fácil aconsejar a las personas cuando tienen un problema. Miren esto. Decirle a alguien, no debes hacer esto y esto y esto. O, como hablábamos al principio, el pueblo de Israel, que manes tan tercos, ¿no? Que pueblo tan duro. Eso es fácil. Pero cuando somos nosotros los que vivimos la situación, ahí ya es otra cosa. ¿Sí? O sea, nosotros creemos que la persona se ve allá mal, y uno juzgue. Y nosotros en esa misma posición, ¿qué haríamos? ¿Será que sí lo haríamos mejor o peor? Ojo, ¿cierto? De eso nos está hablando. O sea, que antes de mirar para allá, miremos para acá, mirémonos nosotros, seamos conscientes de cómo estamos, de si estamos bien, solucionemos, busquemos ayuda, pidámosle a Dios que nos guíe, que nos ayude y solucionemos nuestras cosas, ¿cierto? De esta forma tendremos una mejor perspectiva y sí podremos decirle a nuestro hermano, ven, mira, ¿cierto? Solucionando y teniendo claridad primero de nuestras cosas. Miren, hablábamos ayer de esto con mi esposita. Normalmente en la música, la guitarra, por ejemplo, Paco de Lucía, un guitarrista, dice, la guitarra es terrible. El man es un virtuoso, es wow, ¿sí? La guitarra es terrible, es difícil, es muy difícil, ¿sí? Dice él. ¿Y a qué voy con esto? Que una persona que es experta en algo sabe lo difícil que es conseguir eso. Por ejemplo, alguien que ve a alguien tocar guitarra y dice, no, pero este man no baila, no toca. Y en el tema de pedagogía sucede mucho con los niños aprendiendo. Cuando yo veo que un chiquito logra algo y digo, wow, man, porque uno que conoce el instrumento sabe lo difícil que es hacer eso, ¿cierto? Entonces cuando tú vives un problema, vives una dificultad, ¿cierto? Y entendiste y la asumiste y pusiste el pecho y buscaste ayuda del Señor y todo, y asumiste tu responsabilidad, tú sabes lo difícil que es pasar por eso. Tú sabes lo duro que es pasar por eso. Entonces ahora sí, que ya lo viviste, lo superaste, mi hermano, ven, déjame ayudarte a sacar la paja de tu ojo. Ahí sí, pero no antes. Y miren qué bonito que todo está súper claro ahí, porque dice, bueno, ¿cómo dirás? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y el verso 5 dice, hipócrita, ¿saca qué? Saca primero, ¿cierto? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta segunda parte tiene que ver con que sí debemos distinguir y decidir. ¿Me hago entender? O sea, lo que Jesús está hablando aquí inicialmente es aquellas personas que nos ponemos una máscara de que estamos perfectos, de que estamos bien y juzgamos a los demás, ¿cierto? Pero si tú a la luz de la palabra, que ella es la que nos orienta, solucionas, buscas ayuda, estás en constante comunión con Dios, eso ya nos da el ingrediente que necesitamos y del cual vamos a hablar ahorita más tarde, el ingrediente que nos da para decirle a tu hermano, ven y ayudarle a sacar la paja de su ojo. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo vamos? Entonces miren, no juzguéis para que no seáis juzgados. Revisamos la palabra, su contexto, y ya con este versículo cuando dice saca primero la viga de tu ojo y luego sí nos está hablando de que sí debemos en cierta forma juzgar, ¿cierto? Y de hecho la palabra nos muestra varios ejemplos que sí debemos juzgar. Miren, guardaos de los falsos profetas, ¿cierto? Mateo 7:15. Voy solo a citarlos y después cada uno lo puede revisar. O sea, sí debemos juzgar. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los falsos profetas si no juzgamos, si no
distinguimos y decidimos, ¿cierto? Dice, el gobierno es el siervo de Dios para juzgar y castigar al criminal. Romanos 13, 1 al 4, ¿sí? La iglesia tiene que juzgar a los miembros infieles que deben buscar de Dios y arrepentirse, ¿cierto? Mateo 18, 17. La palabra predicada juzgará a todos en el día final. Juan 12, ¿vale? En fin, es necesario juzgar con juicio justo. Entonces aquí vemos como una dualidad, ¿cierto? En que realmente lo que Jesús está hablando es que sí, hay que juzgar, pero no de forma hipócrita, ¿sí? Tener autoridad en Dios para poder juzgar. Y obviamente, ese juzgar, ya lo dijimos, no es señalar y dar palo, sino ven, solucionemos, ¿cierto? Y obviamente todo en amor, porque volvemos a esta palabra de lo que les había dicho, medida, ¿cierto? Medida. Pero antes de ir ahí, miren el verso 6. El verso 6 es interesante porque suena como raro en medio del texto, ¿cierto? Se siente extraño. Y voy a leerlo, dice, no deis lo santo a los perros. Verso 5, para que vayamos derecho y vemos lo raro que puede sonar. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y después dice esto, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Empieza como a hablar de otra cosa, pareciera. Y por eso es que muchos relacionan este verso 6 con el verso 1, cuando como que lo ayudan a contextualizar con el tema de que Jesús no está diciendo que no juzguemos como tal, sino que lo hagamos con un justo juicio, ¿sí? Leyendo mucho y estudiando mucho este verso, me encontré con que, y es muy interesante, me encontré con que Jesús lo que está haciendo referencia cuando habla de los perros y de los cerdos, tenemos claro que era para los judíos eso, ¿cierto? Animales, los cerdos eran un animal inmundo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero esto santo, miren que en este contexto y que viene hablando de juzgar, esto es difícil, Dios mío, ayúdame a exteriorizar esto. Miren, Jesús viene hablando de juzgar, nos da una medida de, ojo, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Y el contexto nos habla de que cuando juzgamos a alguien es primero que todo a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando dice no deis lo santo, ¿cierto? Lo santo a los perros, muchos comentan de que se está refiriendo es a la palabra de Dios, al evangelio como tal, ¿sí? Entonces cuando yo pretendo juzgar a alguien, debo hacerlo a la luz de la palabra, del evangelio. Y lo primero que me enseña el evangelio es atraer a mi hermano y amarle, ¿cierto? Eso es lo que nos habla el evangelio, amarle antes que darle con toda, ¿cierto? Entonces ahora miren acá, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Dentro de este contexto, cuando habla de sí traer a mi hermano y sí juzgarle a la luz de la palabra, este verso muchos lo interpretan de esta forma, es que esto santo y que estas perlas es precisamente la palabra de Dios, ¿cierto? El mensaje de la palabra de Dios, y cuando tú lo das, hay un momento en que esa palabra hace algo en la persona y la persona se arrepiente, porque ese era de hecho el primer mensaje: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje del evangelio. Pero si no se arrepiente, ¿cierto? Y si la persona sigue en su maldad, ¿qué debemos hacer? Calzado los pies y salir de ahí, ¿cierto? Entonces miren, dice el verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el verso 6 nos habla de que demos la palabra, o tengamos cuidado, porque ahí hasta cierto punto podemos dar la palabra, ¿cierto? Dar lo santo, dar esta perla que tenemos, la palabra de Dios. Pero si la persona, el corazón de la persona no lo recibe, pues nosotros nos vamos, ¿cierto? Entonces miren todo lo que hay en este pasaje. Es difícil, ¿cierto?, asimilar todo esto.
Voy a leerlo una vez más para ir tomando algunas de las cositas que hemos hablado. No juzguéis para que no seáis juzgados. Miramos la palabra juzgar, a qué hace referencia. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hablamos de medida, ¿cierto? Y que en algún momento seremos nosotros los que vamos a estar sentados ahí. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué debemos hacer antes de mirar para allá? Mirar para acá, ¿cierto? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Cuando resolvemos nuestros problemas, ¿cierto? Tenemos mejor perspectiva de decir, ¿cierto? Soluciona esto, ¿sí? Ahora, ahí es muy interesante esta parte, porque miren, nosotros es fácil señalar y ver a una persona haciendo algo y señalarlo, pero nosotros no sabemos nada más de esta persona. En cambio, nosotros sí podemos tener más conciencia de nuestra vida, ¿cierto? Es más fácil tener conciencia de nosotros que lo que esté viviendo la persona y lo que está manifestando la persona en ese momento, ¿cierto? Y se ve feo, está mal, ¿sí? ¿Cierto? Pero ojo, primero, conciencia de mí. Y luego, verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ojo, porque todo esto se hace en amor. Nosotros, ese juzgar lo hacemos en amor. De manera que es que cuando juzgamos a la luz de su palabra, ¿cierto? Si las personas deciden estar ahí, deciden seguir en eso, nosotros pues, no podemos hacer más, ¿cierto? Entonces es un equilibrio, eso es el juzgar con ¿cómo fue que lo dije? De la forma en que la palabra nos enseña, con justo juicio. Justicia, exacto. ¿Listo? Ahora miren, volvemos a la palabra ya para ir terminando. La palabra medida. De alguna forma Jesús está hablándole aquí también a los hipócritas, a los fariseos de la época, ¿cierto? Estas personas y lo vimos antes, que cuando ayunaban o se hacían ver que estaban ayunando y todo esto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del hipocritai? Que aparentaban, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la medida que tenían ellos para decir este está bien y este está mal? En esa época, en ese momento, la medida era la ley, ¿cierto? Entonces, estos aparentaban cumplir la ley, estos no. Entonces, también hemos hablado de eso acá. Ojo, porque, entonces, ¿cuál será la medida hoy? ¿Sí? Si en ese entonces la medida era la ley, ¿sí? La que les decía a las personas qué debían hacer y qué no debían hacer. Hoy, ¿cuál será la medida para yo juzgar? Obviamente, inicialmente, esto, la palabra de Dios. Pero, ¿cómo lo hacemos? Y para eso quiero que leamos un momentico, Romanos 13:10. Ya con esto terminamos. Romanos 13:10. Si en ese entonces la medida era la ley. Romanos 13:10 dice así. ¿Cómo debemos juzgar hoy? Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, o sea, ¿cuál es nuestra nueva medida entonces? ¿Cuál es la nueva medida? Es que eso pone en la balanza todo, pone en equilibrio todo, ¿sí? Tanto esta perla que no se debe echar a los perros y a los cerdos, ¿cierto? Pero también esta otra de que cuando alguien necesita ser exhortado, ¿cierto? Ser instruido, ¿cierto? Que sea en amor. Eso pone en balanza todo. Miren, vamos a hacer este ejercicio antes de terminar. Pensemos un momento y quiero que lo haga. Piense usted ahí. ¿Qué pasaría si usted fuera juzgado por el peor error que haya cometido en su vida hasta el día de hoy? Vamos a pensar, ¿cuál ha sido el peor error que he cometido en mi vida? A ver,
¿Qué pasaría si hubiéramos sido juzgados inicialmente, sí, por Dios o por ese error? O sea, si ese error nos definiera hoy como tal. O sea, lo primero es que no estaríamos aquí. Yo no estaría aquí. Y mucho menos con este micrófono. ¿Sí? ¿Cierto? Qué tremendo. Porque, o sea, el que sí tiene la autoridad para juzgar, ¿cierto? ¿Qué hizo? Vino desde el cielo, murió en una cruz para acercarnos a Él, ¿cierto? Entonces, Él que hizo ese sacrificio dándonos ese ejemplo, ahora nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? Y qué lindo este pasaje, porque es un pasaje que nos muestra equilibrio en eso, ¿cierto? No es lo uno de darle palo a la gente, ¿cierto? Sino hacerlo en amor, pero tampoco es lo otro de vivir y como si nada. No, espérame, yo sí tengo que juzgar a la luz de la palabra, ¿cierto? Miren, me encuentro a veces con amigos que hacen unos debates tremendos en Facebook, pero no son debates. Él hace una publicación y empiezan a darle palo, ¿cierto? A darle palo. Y yo digo, wow, pero lo que él habla está aquí, ¿sí? Pero como a veces la gente es cegada por la tradición, empieza la contradicción. Y yo digo, ¿qué posición tomar ahí? ¿Cierto? O sea, ¿qué posición tomo? La de dejar pasar, ¿cierto? La de dejar pasar y no, es que es en amor, ¿cierto? Es en amor y no generar estas discusiones. O no, espérame, porque es que la Biblia sí también me dice que debo denunciar, debo decir, debo juzgar. Es difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegar a ese balance? ¿Cómo podemos llegar a ese balance de no dar palo y acabar con mi hermano, pero tampoco debo pasar? Ese balance lo tenemos en su palabra. ¿Y cómo? A través del amor, que eso es lo que sí nos enseña el Señor, eso es lo que sí nos manda el Señor a hacer, en amor. Y eso es lo que va a dar testimonio de que somos sus discípulos al final. ¿Vale? ¿Oramos?